Vamos a analizar un problema combinado de movimiento rectilíneo uniformemente variado con movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, vamos a estudiar un poco el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, el problema dice lo siguiente, que un tren recorre un primer tramo partiendo desde el reposo y acelera a 2 metros sobre segundo cuadrados durante 10 segundos. Luego ese tren mantiene su velocidad constante, mantiene una velocidad constante durante 30 segundos. Y finalmente aplica los frenos y se detiene y aplica los frenos con una aceleración de menos 4 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, analicemos tramo por tramo. Tramo 1. ¿Por qué se dice que hay un movimiento rectilíneo uniformemente variado? La explicación es variado porque hay un cambio de velocidad. Un cambio de velocidad. Y ese cambio de velocidad es producido por una aceleración, ¿no? En este caso, el tren parte del reposo, acelera a 2 metros sobre segundo cuadrados, es decir, que en un segundo su velocidad cambia 2 metros por segundo. Eso significa una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. En un segundo su velocidad cambia, se incrementa en 2 metros por segundo. Entonces, y la pregunta es, ¿qué distancia total recorre este tren? Entonces, como se aprecia en la figura, tenemos 3 tramos. El primero, el tren parte del reposo, acelera a 2 metros sobre segundo cuadrado durante 10 segundos. ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Calcular la distancia en el primer tramo. A esa distancia le vamos a llamar distancia 1. Vamos a llamarle distancia 1. Por aquí vamos a poner distancia 1. La distancia en el primer tramo. Bien, ahora, ya que es un movimiento variado, ¿no? Tenemos la siguiente fórmula en el MRV, que distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado, ¿sí? La distancia muchas veces se escribe con D o con X. Con X, cambiémosles a X porque es más usado el término X. Entonces, pero es lo mismo, pongámosles un X1, una distancia 1. Reemplazando los datos, la velocidad inicial del tren parte del reposo. Entonces, esto podemos decir que es 0. Velocidad inicial es 0. Y 0 por tiempo, todo este término se hace 0. Podemos hallar la primera distancia. Un medio por aceleración. En este caso la aceleración es 2 metros sobre segundo cuadrado. 2 metros sobre segundo cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. Ya que el tiempo es 10 segundos, lo podemos elevar al cuadrado. 10 al cuadrado es 10 por 10. 10 por 10, 100 segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, simplificando, observamos, se puede simplificar el 2, segundo cuadrado con segundo cuadrado, y tenemos que la distancia 1 es igual a 100 por 1, 100 metros, distancia recorrida con velocidad variable o MRV. Entonces hemos usado una de las fórmulas del MRV. Bien, la pregunta es la distancia total. Entonces necesitamos hallar la distancia del tramo 2. Necesitamos hallar la distancia del tramo 2, X2. Pero en el tramo 2 se dice que se mantiene la velocidad constante. Entonces, característica importante en el movimiento rectilíneo uniforme: velocidad constante. Velocidad constante.
eso equivale a que la aceleración es cero. Si no hay cambio de velocidad, no hay aceleración cero. Ahora, estamos en el MRU, porque aquí en el tramo 2 nos dice que el ferrocarril o el tren se mueve a velocidad constante. Ahora, si queremos la distancia, queremos saber la velocidad. Necesitamos saber la velocidad aquí, la velocidad constante. Pero si analizamos el tramo 1, en este punto justo hay una velocidad final del tramo 1. En este punto hay una velocidad final del tramo 1, ¿sí? Entonces, esa velocidad final, ya que tenemos muchos datos, podemos calcularla con la siguiente ecuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa velocidad final del tramo 1, la podemos calcular con la siguiente ecuación, ¿sí? Hablando del MRV en el tramo 1. Entonces, velocidad final del tramo 1. Inicial partida del reposo, 0. Aceleración, sabemos que la aceleración es 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y por el tiempo, que el tiempo en este caso es de 10 segundos. De 10 segundos. Entonces se puede simplificar y tenemos velocidad final 1, 2 por 10, 20 metros por cada segundo. Ahora, si esa velocidad final es aquí en el tramo 1, como aquí se mueve a velocidad constante, le podemos llamar una V aquí, que es la misma, 20 metros por segundo, una V de velocidad constante. Entonces, en el tramo 2, por definición del MRU, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, por definición de un movimiento rectilíneo uniforme, velocidad, distancia sobre tiempo. En este caso, nosotros vamos a llamarle distancia 2, distancia en el tramo 2, y el tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar, quedaría V por T es igual a distancia 2. Entonces, la distancia 2 sería igual a la velocidad, que en el segundo tramo es constante, 20 metros por segundo, por el tiempo, que en el segundo tramo es 30 segundos, por 30 segundos, si simplificamos segundo con segundo, nos queda que distancia 2 es 20 por 30, 600 metros. Hemos calculado la distancia en el tramo 2, usando la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, ya que la velocidad final en el tramo 1 es de 20, esa se mantiene en el segundo tramo. Y además, esta velocidad constante va a ser la velocidad inicial para el tercer tramo, va a ser 20 metros por segundo. Miren que es tan importante. Esta velocidad constante en el segundo tramo de 20 metros por segundo va a ser la inicial. Ahora, acá dice que aplica los frenos, por eso la aceleración es negativa, aplica los frenos hasta detenerse. Tenemos tres datos: velocidad inicial, aceleración y velocidad final. ¿Qué queremos? La distancia. Entonces, podemos aplicar la siguiente ecuación en el tramo 3. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. Fórmula del MRV. ¿Por qué se aplica esa ecuación? Tenemos las dos velocidades, final que es 0, la inicial que es 20, tenemos la aceleración negativa, podemos hallar la distancia en el tercer tramo, podemos hallar la distancia 3, podemos hallar la distancia número 3. Bien, entonces vamos reemplazando los datos para hallar la distancia 3. Velocidad final en el tercer tramo es 0 porque aquí aplica los frenos hasta detenerse, cierta distancia 3. Entonces esto sería 0, directamente escribamos aquí 0 y va a quedar 0 sería esto, y va a quedar 0 es igual, velocidad inicial sabemos que es 20 al cuadrado, no voy a poner unidades porque vamos a despejar, 20 más 2, aceleración se conoce, es negativa menos 4, y por la distancia 3, velocidad inicial 20, velocidad final 0, aceleración menos 4, distancia 3.
Haciendo los respectivos cálculos tenemos 20 al cuadrado es 400, más por menos 8x3. Es una simple ecuación, vamos a despejarla. Si está negativo, pasen el primer término con positivo. 8x3 igual a 400. Ahora, ya que queremos hallar la distancia 3, el 8 pasa a dividir 400 sobre 8, octava 1, octava 50. La distancia 3 es 50 metros en este MRV. Ahora, la pregunta inicial es la distancia total recorrida. Simple y llanamente vamos a sumar. Distancia total va a ser la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3. Distancia total. Distancia 1, 100 metros, más distancia 2, 600 metros, y la distancia 3, 50 metros. Sumando las tres distancias, 750 metros, hemos obtenido la distancia total en estos dos movimientos, MRV y MRU.